Hola oyentes de Radio Sefarad, acudimos como todas las semanas a escuchar a Pablo Dreisig en esta construcción de una biblioteca, un anaquel de libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Y sí, hoy vamos a colocar un nuevo libro en el anaquel. ¿Cuál es y de qué autor? El libro en realidad es una recopilación del culto a la cultura. Es un libro que recoge diversos artículos de Jacob Taubes, que es el filósofo al que nos vamos a dedicar hoy, Jorge. Quizás lo primero para decir es que Jacob Taubes, ¿por qué elegimos un libro que recoge o compila ensayos? Bueno, porque nuestro autor no era dado a escribir largo, de muy pocos textos, libros enteros, entre comillas, sino que ha sido muy prolífico en ensayos cortos. Sí tiene, creo, hasta donde recuerdo, que hay un libro entero, entre comillas, de Taubes, que es Escatología Occidental, que está publicado en español, que no vamos a hablar de este libro por lo menos hoy, sino que hoy vamos a colocar, porque esta sección, más que de autores, es del objeto, del libro. Entonces, nuestro libro va a ser del culto a la cultura de Taubes. Seguramente coloquemos otro libro de Taubes en nuestro anaquel próximamente, pero hoy nos toca del culto a la cultura. Esta recopilación, esta compilación de trabajos de Taubes es muy, muy relevante para comprender las discusiones, la agenda de las discusiones de la filosofía judía del siglo XX. Nada más que decir para comenzar que Jacob Taubes tuvo una famosa discusión con Gershon Scholem, una discusión teórica muy relevante, y en este libro que estamos comentando está el ensayo, si no recuerdo mal fue presentado en un congreso en Jerusalén de filosofía judía, donde precisamente Taubes presentó un trabajo en donde ponía en cuestión tesis fundamentales de Gershon Scholem. Y ese ensayo está en este libro. Quiere decir que este libro que estamos comentando ya tiene valor por contener dentro de sí, Jorge, esta contestación, esta divergencia muy fuerte, porque socava los cimientos casi sobre los que estaba construido la teoría del mesianismo en Gershon Scholem. El artículo de Taubes que figura en este libro y que tiene que ver con eso se llama El precio del mesianismo. De modo que este libro, ya que mencioné el artículo, el ensayo, El precio del mesianismo, para que los oyentes tengan una idea, aunque sea somera, de qué va el libro, voy a leer un poco el índice, ¿no? Son trabajos que van desde el año 60, desde la década del 60, hay aún trabajos de la década del 50, 4 eras de las razones del 56, y teología y teoría política es del 55, sobre una interpretación ontológica de la teología política es del 49. Es decir, que son artículos que van más o menos desde el 49 hasta los últimos trabajos que figuran en el libro, que el último, que es muy importante, que se llama El éxodo de la jaula de hierro o una disputa sobre Marción, entonces ahora es del 84. Ya que hablamos de fecha, para ubicarnos, Taubes nace en el 23 y muere en el 87. ¿Quién fue Taubes? Como ya adelanté, fue una figura muy importante en el concierto de los pensadores judíos del siglo XX. No fue un historiador de la filosofía, sino que realmente fue un filósofo, no meramente es
un historiador de las ideas, sino un filósofo con ideas propias y originales y muy polémico en el ámbito de la filosofía judía. Ahora voy a decir unos sesgos de su carácter polémico. Nació en Viena, realizó muy importantes estudios rabínicos, una formación rabínica en 1943, y estudió filosofía en Zúrich, en Berna. Se doctoró en el 47 con una tesis sobre la escatología occidental. Es ese libro, decía yo al comienzo, que fue publicado en su totalidad. En español lo publicó Miño y Dávila. Está publicado y se consigue y vale la pena. Esa fue su tesis de doctorado del 47. Luego enseñó durante muchos años filosofía en el Seminario Rabínico de Nueva York, entre el 52 y el 53. Fue profesor adjunto de Gershon Scholem en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esto es un dato muy importante porque la relación entre él y Scholem, como tú te puedes anoticiar por lo que he dicho, fue particularmente tensa, siendo él el profesor adjunto de la cátedra en la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien aparte luego va a escribir un trabajo impugnando y intentando socavar las bases sobre las que se había construido, sobre las que Scholem había construido su teoría. Tú sabes, Jorge, que entre intelectuales cuando se dan estas disputas y a ese nivel pasan lo meramente académico, ¿no? Difícilmente se mantengan en un nivel académico. La correspondencia de Scholem con Leo Strauss es muy, muy dura con respecto a Taubes. Realmente la enemistad entre ambos terminó siendo muy, muy fuerte. Fue profesor de historia de la religión y filosofía de la religión en Harvard, en Princeton y en Columbia. Y en 1966 fue profesor ordinario de judaísmo y hermenéutica en la famosa Universidad Libre de Berlín, de cuyo Instituto de Hermenéutica y Religión fue director. Una persona realmente relevante. Ahora, para mí, acercarse al pensamiento de Tau es ¿por qué elegimos poner este libro en el anaquel? Porque me parece que el culto a la cultura es una vía de ingreso al pensamiento de Taubes, no diría sencillo, pero diría de acceso directo, no sencillo, pero directo. Sobre todo yo recomendaría, para los que adquieran el libro y lo tengan en su propio anaquel, les recomendaría leer los trabajos de Taubes que figuran en este libro sobre las corrientes gnósticas. Escribe gnósticas con G, pero esa G casi no se pronuncia. Las corrientes gnósticas, sobre quien representó históricamente más acabadamente la corriente gnóstica, que fue Marción. Dos líneas sobre el gnosticismo, para aclarar a los oyentes. El gnosticismo fue una corriente del pensamiento religioso antiguo que influyó mucho en el cristianismo y muy poco en el judaísmo. El judaísmo tenía anticuerpos naturales contra el pensamiento gnóstico. ¿Cuáles eran las bases del pensamiento gnóstico? El pensamiento gnóstico es, para decirlo muy sencillamente, un pensamiento que aborrece del mundo, aborrece de la vida mundana, que deposita toda su confianza en el ultramundo, que separa radicalmente cuerpo y alma, aborrece de la vida en la tierra, es un culto de iniciación, que va tomando diferentes modalidades, teniendo estas dos o tres cuestiones que marqué recién, ¿no? Mundo, ultramundo, cuerpo, alma, salvación mediante la negación del cuerpo y del mundo. Ha tenido, digamos, modalidades diversas a partir de diversas religiones positivas en las que influyó. Por
ejemplo, en el cristianismo influyó mucho, había huellas gnósticas del cristianismo, frente a las cuales el cristianismo intentó, y los diferentes concilios de Nicea, de Letrán, han luchado contra las tendencias gnósticas en su interior. De hecho, San Agustín escribió un tratado contra eso. El judaísmo no ha tenido tanto, no ha podido prender, porque el judaísmo en sus propias bases doctrinales carece de esa idea de separación de alma y cuerpo, de esa negación del mundo, cuestiones teológicas que ahora sería difícil abundar, pero digamos que ya desde el Génesis la creación ha sido aprobada, no hay una condena de la carne, ni del cuerpo, ni del mundo. Bueno, ese es el eje de la discusión de Taubes. Y Taubes aquí, no vamos a tener tiempo de profundizar demasiado en el tema, pero Taubes toma una posición muy polémica, muy controversial, porque él de algún modo reivindica el legado gnóstico. Una posición que lo enfrentó, entre otros, con varios filósofos judíos, entre otros con el gran filósofo judío Hans Jonas, del cual vamos a ingresar un libro próximamente en nuestra biblioteca también. Es decir, que ya notamos que el amigo Taubes no era de hacerse muchos amigos, ¿no? Tenía, por lo menos en el mundo intelectual judío, hablamos de una primera línea, enfrentamientos con Hans Jonas, con Gershon Scholem. También decir que, como si esto no fuese suficiente, Taubes da un seminario famoso sobre San Pablo, donde termina de poner el monio a su paquete polémico, porque en el seminario, que está publicado en español por Trota, está accesible en español, pero no lo vamos a colocar hoy en el anaquel. Nuestro libro es El culto a la cultura hoy. Pero en el libro de San Pablo, sobre San Pablo, él reivindica a San Pablo como un judío radical, como un judío. Es toda una reivindicación del pensamiento de San Pablo a partir del judaísmo, lo cual también lo hizo ingresar en una serie de querellas bastante importantes. De todas maneras, en este libro, El culto a la cultura, que estamos colocando hoy en aquel y que va a enriquecer la agenda filosófica judía del siglo XX, en este libro, digo, hay referencias a San Pablo, aparece todo este tema, aparecen sus discusiones, aparecen diferencias de opinión con Hans Jonas, y por último hablar, como siempre hablamos, del libro, ¿no? Del artefacto, de este libro. En este caso el libro cuenta, es muy importante en este tipo de libros, Jorge, que tengan buenos prólogos, ¿no? Buenos estudios preliminares. Y en este caso tenemos un muy buen estudio preliminar de Jan Assmann, al que nosotros dedicamos un programa en el ciclo anterior a Jan Assmann, así que se van dialogando entre sí las diferentes secciones. Jan Assmann escribe el prólogo, y si no me equivoco, yo lo tengo aquí en la mano, el libro ahora, no solo es Jan Assmann, sino que es, en este caso es la mujer de Jan Assmann, que también es una investigadora, Leida, y otro filósofo que se llama Wolf Daniel Hartwig. Es muy bueno, el prólogo aclara mucho, es muy bueno. Yo tengo otra edición, mi primera edición no fue la edición en español, mi primera edición fue una edición en italiano, muy buena también, editorial Garzanti, se llama Mesianismo e Cultura. Y también es una muy buena edición, pero aquí recomendamos, por supuesto, la edición todo esto solo como una adenda. Comentamos la edición, por supuesto, en español, que es muy, muy buena. La edición en italiano, lo interesante es que tiene un estudio preliminar de una gran filósofa italiana, es una especialista en Jacob Taubes, que se llama Letra Stimili. Es una gran filósofa y especialista en el pensamiento de Taubes.
pero yo diría que tenemos con este libro de Jacob Taubes un muy buen ingreso a un campo de discusiones muy importantes judías en el siglo XX, filosóficas, que tienen que ver con el mesianismo, tienen que ver con la política. Hay que decir que Jacob Taubes se había comprometido mucho políticamente, apoyó mucho las revueltas de los estudiantes alemanes, tenía posiciones de izquierda, era un pensamiento muy inclasificable el de Taubes, era un pensamiento con elementos religiosos, un background filosófico impresionante. Pocas veces uno puede leer a alguien con un background filosófico tan fuerte. Posiciones políticas de izquierda que también lo enfrentaron a muchas figuras en la Universidad Hebrea de Jerusalén, etcétera, aparte de enfrentarse con Scholem y con Hans Jonas. De modo que la mujer de Taubes también, creo que Susan Taubes, también era muy amiga de Susan Sontag. Los dos eran muy amigos. Taubes, su mujer, eran muy amigos de Susan Sontag en Nueva York. De modo que, bueno, la verdad que una recomendación calurosa a este libro. Una recomendación que hacemos extensiva a todos los oyentes, porque yo creo que este nombre es bastante nuevo para mucha gente, no ha sonado tanto ni en otras secciones, y yo creo que dentro de Radio Sefarad tampoco ha sonado mucho, así que vamos a tomarlo, aunque solo sea para ir tomando un primer contacto con estas posturas. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por acercarnos al libro y al personaje de Taubes, y esperamos contar contigo la semana próxima también. Como siempre, muchas gracias a ti, Jorge.